Era una mañana común en la escuela primaria Benito Juárez, cuando todo cambió para siempre. Los niños de cuarto grado llegaban con sus mochilas cargadas de sueños y tareas. El sol se filtraba entre las cortinas del aula 203 y el murmullo típico de las conversaciones matutinas llenaba el espacio con esa energía única que solo los niños pueden crear. Pero entre todas esas voces alegres, entre todas esas risas inocentes, había un silencio que cortaba el aire como un cuchillo invisible. Lo que esa pequeña niña aún no sabía es que su valentía cambiaría su vida para siempre. Valeria Martínez, de apenas 10 años, estaba sentada en la tercera fila, junto a la ventana que daba al patio de recreo. Su cabello largo y castaño caía como una cortina sobre su rostro, ocultando unos ojos que ya no brillaban como antes. Mientras sus compañeros sacaban sus cuadernos de matemáticas y preparaban sus lápices para la primera clase del día, ella permanecía inmóvil, con la cabeza hundida entre sus brazos pequeños y delgados. Al principio, nadie notó nada extraño. Después de todo, era lunes por la mañana, y muchos niños llegaban somnolientos o de mal humor después del fin de semana. Pero lo que comenzó como un silencio se transformó en algo mucho más inquietante. Lágrimas silenciosas que caían sobre el pupitre de madera gastada, mezclándose con las marcas de lápiz y los rayones que generaciones de estudiantes habían dejado como testigos de sus propias historias. Tomás Gutiérrez, el maestro de cuarto grado, había dedicado 15 años de su vida a la enseñanza. Con su barba canosa y sus lentes de lectura que siempre colgaban de una cadena sobre su camisa, había visto de todo: niños traviesos, estudiantes brillantes, pequeños tímidos e incluso casos difíciles que requerían paciencia extra. Pero algo en el llanto silencioso de Valeria le erizaba la piel de una manera que no podía explicar. La clase había comenzado normalmente. Tomás escribía en el pizarrón los ejercicios de multiplicaciones que habían estado practicando toda la semana, explicando con su voz pausada y clara cómo resolver cada problema paso a paso. El ruido de las sillas moviéndose, el susurro del papel al ser volteado, el clic constante de los lápices al escribir, todo formaba la sinfonía familiar del aprendizaje. «Muy bien, niños», dijo Tomás, volteándose hacia el grupo con una sonrisa cálida. «Vamos a resolver juntos el primer ejercicio. Si tengo 24 dulces y los quiero repartir entre 6 niños por igual, ¿cuántos dulces le tocarían a cada uno?». Las manos se alzaron inmediatamente. Miguel, siempre el más entusiasta, agitaba su brazo como si fuera a desprenderse de su cuerpo. Sofía, la estudiante más aplicada, levantaba su mano con la elegancia de quien ya conoce la respuesta. Otros niños murmuraban entre ellos, algunos contando con los dedos bajo el pupitre, pero Valeria seguía inmóvil. Su respiración entrecortada se había vuelto más evidente, y ahora sus hombros temblaban ligeramente, como si estuviera conteniendo algo mucho más grande que ella misma. Tomás intentó continuar la clase, pero sus ojos regresaban una y otra vez a la niña junto a la ventana. Había algo en su postura, algo en la forma en que se encogía sobre sí misma, que le recordaba a un animalito herido buscando refugio en su propia sombra. «La respuesta es 4», dijo Miguel triunfalmente, cuando el maestro lo señaló. «Excelente, Miguel, muy bien. Ahora vamos con el siguiente». Pero las palabras de Tomás se desvanecieron cuando el llanto silencioso de Valeria se transformó en sollozos audibles. Al principio, fueron apenas suspiros entrecortados, pero pronto se convirtieron en un lamento suave y desgarrador que hizo que toda la clase volteara a verla. El aula, que momentos antes bullía de actividad, se sumió en un silencio sepulcral. 24 pares de ojos infantiles se fijaron en Valeria, algunos con curiosidad, otros con preocupación, y algunos más con esa mezcla de incomodidad y fascinación que surge cuando los niños presencian el dolor de otro niño. «Maestra», susurró Carla, la compañera de al lado de Valeria, «está llorando mucho». Tomás sintió cómo su corazón se aceleraba. En 15 años de carrera, había aprendido a distinguir entre diferentes tipos de llanto infantil. El llanto de frustración cuando no podían resolver un problema. El llanto de enojo cuando alguien los molestaba. El llanto de dolor físico cuando se lastimaban en el recreo. Pero esto era diferente. Esto sonaba como el llanto de alguien que carga un peso demasiado grande para sus pequeños hombros. «Niños»,
dijo Tomás con voz suave pero firme. Continúen con sus ejercicios. Resuelvan los problemas 2 al 5 mientras ayudo a Valeria. Se acercó lentamente a la niña, cada paso calculado para no asustarla más. Sus zapatos de cuero resonaban suavemente contra el piso de linóleo gastado, y pudo notar cómo los otros estudiantes, aunque fingían trabajar en sus cuadernos, mantenían sus oídos atentos a lo que estaba sucediendo. Cuando llegó al pupitre de Valeria, Tomás se agachó hasta quedar a la altura de la niña. La lluvia había comenzado a caer afuera, y las gotas golpeaban rítmicamente contra la ventana, creando un fondo sonoro que hacía la escena aún más melancólica. «Valeria», susurró el maestro, manteniendo su voz lo más suave posible. «¿Qué ocurre, pequeña? ¿Te duele algo?» La niña levantó lentamente el rostro, revelando unos ojos hinchados y enrojecidos que parecían haber llorado durante horas. Sus mejillas estaban surcadas por caminos de lágrimas, y su nariz pequeña y respingada estaba completamente congestionada. Pero lo que más impactó a Tomás fue la expresión de sus ojos. Una mezcla de miedo, desesperación y una tristeza tan profunda que no parecía pertenecer a alguien de su edad. «No, no es nada, maestro», murmuró Valeria, intentando secarse las lágrimas con la manga de su suéter azul marino. «Estoy bien», pero su voz temblorosa contradecía completamente sus palabras. Tomás había visto suficientes niños mintiendo sobre estar bien como para reconocer las señales. El problema era que esta mentira venía cargada de un terror que le heló la sangre. «Valeria», insistió gentilmente, «puedes confiar en mí. Si algo te está molestando, podemos hablar de ello. ¿Alguien te hizo daño? ¿Tuviste algún problema en casa?» Al mencionar la palabra casa, Valeria se estremeció visiblemente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus ojos se llenaron de pánico, y por un momento, Tomás pensó que iba a levantarse corriendo del aula. «No, no, no», repetía Valeria mientras movía la cabeza frenéticamente. «En casa todo está bien. No pasa nada en casa». Pero la forma desesperada en que lo decía, la manera en que sus manos pequeñas se aferraban al borde del pupitre, la forma en que su respiración se volvía cada vez más agitada, todo le decía a Tomás que casa era exactamente el lugar donde algo terrible estaba sucediendo. El maestro miró alrededor del aula. Sus estudiantes habían abandonado toda pretensión de estar haciendo ejercicios de matemáticas. Todos los observaban con una mezcla de curiosidad y preocupación que resultaba conmovedora. Miguel se mordía las uñas, un hábito que había desarrollado cuando estaba nervioso. Sofía tenía lágrimas en los ojos, como si el dolor de Valeria fuera contagioso. Algunos niños susurraban entre ellos, tratando de entender qué estaba pasando. «Niños», dijo Tomás, enderezándose lentamente, «van a continuar con sus ejercicios. Si tienen alguna pregunta, levanten la mano y yo los atenderé en un momento. Valeria y yo vamos a salir un segundo para hablar en privado». Se volvió hacia la niña y extendió su mano con la palma hacia arriba, en un gesto que pretendía ser reconfortante y no amenazante. «Ven conmigo, Valeria. Solo vamos a caminar un poco por el pasillo. Te va a hacer bien tomar un poco de aire». Valeria vaciló. Sus ojos se movían entre la mano extendida del maestro y la puerta del aula, como si estuviera calculando si podía confiar en él o si necesitaba encontrar una ruta de escape. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero fueron solo segundos, asintió con la cabeza y tomó la mano de Tomás. Sus deditos estaban helados a pesar del clima templado, y Tomás pudo sentir cómo temblaban. Mientras caminaban hacia la puerta, pudo escuchar los susurros de sus estudiantes detrás de ellos. «¿Qué le pasa a Valeria? ¿Por qué está tan triste? Mi mamá dice que cuando los niños lloran, así es porque algo malo pasó». Una vez en el pasillo, el silencio era casi absoluto. Solo se escuchaba el eco distante de otras clases, el zumbido de los tubos fluorescentes del techo y el sonido de la lluvia que había comenzado a arreciar contra las ventanas del corredor. Tomás guió a Valeria hacia un pequeño rincón donde había un par de sillas destinadas a los estudiantes que esperaban fuera de la oficina del director. Se sentaron uno frente al otro, y el maestro notó cómo la niña mantenía su cabeza gacha, evitando el contacto visual. «Valeria», comenzó Tomás, eligiendo cuidadosamente cada palabra, «he sido maestro por muchos años, y he aprendido que cuando los niños lloran,
como tú lo estás haciendo, generalmente es porque algo muy serio está pasando. No tienes que tener miedo de contarme qué es. La niña siguió sin levantar la mirada, pero sus sollozos se intensificaron. Quiero ayudarte, continuó el maestro, pero para poder hacerlo, necesito que me cuentes qué está sucediendo. ¿Alguien te lastimó? Hubo un largo silencio, interrumpido solo por el sonido de la respiración entrecortada de Valeria. Tomás esperó pacientemente, sabiendo que presionarla demasiado podría hacer que se cerrara completamente. Finalmente, Valeria levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había algo más en ellos ahora. Una determinación pequeña pero visible, como si hubiera tomado una decisión importante. «Maestro», susurró con una voz tan suave que Tomás tuvo que inclinarse para escucharla. «No quiero volver a casa», porque allí se detuvo abruptamente, como si las palabras se hubieran atorado en su garganta. Tomás sintió cómo su corazón se aceleraba. «¿Qué pasa en casa, Valeria? Puedes decírmelo. ¿Estás segura aquí conmigo?» Los labios de la niña temblaron, y por un momento pareció que iba a hablar. Pero entonces, como si una fuerza invisible la hubiera silenciado, sacudió la cabeza violentamente. «No puedo», murmuró. «No puedo decirle a nadie. Me dijeron que no podía decirle a nadie. Nunca, jamás». Esas palabras cayeron sobre Tomás como una bomba. La frase «me dijeron que no podía decirle a nadie» era una señal de alarma que había aprendido a reconocer en los talleres de protección infantil que la escuela organizaba cada año. Era el tipo de silencio que se imponía a los niños cuando alguien los estaba lastimando. «Valeria», dijo Tomás, manteniendo su voz firme pero gentil, «si alguien te dijo que no puedes hablar de algo que te está lastimando, esa persona está equivocada. Los niños siempre pueden hablar con adultos de confianza cuando alguien los está haciendo sentir mal o los está lastimando». La niña lo miró con unos ojos tan llenos de dolor que Tomás sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Pero me van a meter en problemas», susurró. «Me dijeron que si hablaba iban a pasar cosas muy malas». Tomás cerró los ojos por un momento, tratando de controlar la ira que comenzaba a hervir en su interior. No ira hacia Valeria, por supuesto, sino hacia quien quiera que fuera responsable de poner ese miedo en los ojos de una niña de 10 años. «Valeria, mírame», dijo suavemente. Cuando ella finalmente hizo contacto visual, continuó. «Eres una niña muy valiente, y nada de lo que esté pasando es tu culpa. Los adultos estamos aquí para proteger a los niños, no para lastimarlos. Si alguien te está haciendo daño, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que eso pare». «¿En serio?», preguntó Valeria con una voz tan pequeña que apenas se escuchaba. «En serio», confirmó Tomás. «Pero necesito que me ayudes. Necesito saber qué está pasando para poder ayudarte». Valeria se quedó en silencio durante varios minutos. Tomás podía ver la batalla que se estaba librando en su interior. El miedo contra la necesidad de ser rescatada. El silencio impuesto contra el grito desesperado de auxilio que llevaba dentro. Finalmente, con una voz quebrada por las lágrimas, Valeria comenzó a hablar. Cada noche escucho cosas en mi casa. Cosas que dan miedo. Hay alguien que grita mucho y hay ruidos que suenan como si se estuvieran rompiendo cosas. Y yo me escondo debajo de las cobijas, pero igual los escucho». Lo que Valeria no sabía en ese momento es que esas palabras valientes abrirían la puerta a un futuro más seguro y lleno de amor. Tomás sintió cómo se le hacía un nudo en el estómago, pero mantuvo su expresión serena para no asustar más a la niña. «¿Quién grita, Valeria? ¿Puedes decirme quién es?». La niña vaciló, mirando hacia abajo nuevamente. Mi papá. Él grita mucho cuando está alterado. Y mi mamá llora. Y a veces yo escucho cuando la trata muy mal». Las palabras salieron en un torrente, como si hubiera estado conteniendo un río durante meses, y finalmente hubiera cedido la presa. Tomás sintió cómo su mundo se tambaleaba. Había sospechado que algo estaba mal, pero escucharlo directamente de la boca de la niña lo golpeó con una fuerza inesperada. «¿Tu papá trata mal a tu mamá?», preguntó suavemente, necesitando confirmación, aunque ya sabía la respuesta. Valeria asintió con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Y a veces también me grita a mí».
Dice que soy una niña mala, que todo es mi culpa, y cuando lloro, se enoja más. Arice Norente, Arice Norente. El corazón de Tomás se partió en 1000 pedazos. Miró a esta niña pequeña y frágil, y trató de imaginar el terror que debía sentir cada noche al escuchar la violencia en su hogar, sabiendo que no había lugar seguro para ella. ¿Tu papá te ha tratado mal alguna vez, Valeria?, preguntó, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Hubo otro largo silencio. Cuando Valeria finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Una vez, cuando quebré un plato sin querer, me trató con mucha dureza y me lastimó mucho en el brazo. Pero me dijo que si alguien preguntaba, tenía que decir que me caí. Tomás respiró profundamente, tratando de mantener la compostura. Sabía que este momento era crucial. Si reaccionaba con demasiada emoción, podría asustar a Valeria y hacer que se retractara. Pero si no reaccionaba lo suficiente, la niña podría pensar que lo que le estaba contando no era tan grave como ella pensaba. Valeria, dijo finalmente, gracias por contarme esto. Sé que fue muy difícil para ti y eres increíblemente valiente por hacerlo. Quiero que sepas que nada de lo que me estás contando es tu culpa. Los niños nunca tienen la culpa cuando los adultos los lastiman. ¿No?, preguntó Valeria, y en esa simple pregunta, Tomás pudo escuchar años de culpa y confusión. No, confirmó firmemente. Nunca es culpa del niño. Los adultos tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los niños, no de lastimarlos. Valeria asintió lentamente, como si estuviera procesando esta información nueva. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con miedo. ¿Van a llevarse a mi papá? ¿Mi mamá se va a enojar conmigo por contarle? Tomás se inclinó hacia adelante, manteniendo contacto visual con la niña. Lo que va a pasar ahora es que vamos a asegurarnos de que tú y tu mamá estén seguras. Hay personas especiales que se dedican a ayudar a familias que están pasando por esto. No van a castigarte por pedir ayuda. Al contrario, eres muy valiente por hablar. ¿En serio?, preguntó Valeria, y por primera vez desde que había comenzado a llorar, Tomás vio un destello de esperanza en sus ojos. ¿En serio?, confirmó. Pero necesito que me ayudes un poco más. Necesito hablar con la directora de la escuela y con algunas personas que saben cómo ayudar en estas situaciones. ¿Está bien? Valeria asintió lentamente. Puedo quedarme aquí mientras tanto. ¿No tengo que volver a casa ahora? Por supuesto que puedes quedarte aquí, aseguró Tomás. Vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que estés segura. Se levantó de su silla y miró hacia el aula, donde sus estudiantes probablemente se estaban preguntando qué había pasado con su maestro y su compañera. Valeria, quiero que me esperes aquí un momento. Voy a hablar rápidamente con mis estudiantes y luego vamos a ir a ver a la directora, ¿de acuerdo? La niña asintió, secándose las lágrimas con la manga de su suéter. Tomás regresó al aula, donde efectivamente encontró a 23 niños inquietos y preocupados. Al verlo entrar solo, varios de ellos comenzaron a hacer preguntas al mismo tiempo. ¿Dónde está Valeria? ¿Está bien? ¿Por qué estaba llorando tanto? Tomás levantó las manos para pedir silencio. Niños, Valeria está bien. Está pasando por un momento difícil y por eso se sintió triste. Los adultos de la escuela la vamos a ayudar. Miguel levantó la mano. Maestro, ¿podemos hacer algo para ayudarla? La pregunta golpeó a Tomás directamente en el corazón. La empatía natural de los niños nunca dejaba de sorprenderlo. Lo más importante que pueden hacer por Valeria es seguir siendo sus amigos, tratarla con cariño y entender que a veces las personas pasan por momentos difíciles. Cuando regrese al aula, pueden demostrarle que la apoyan simplemente siendo amables con ella. Sofía levantó su mano. Maestro, mi abuela siempre dice que cuando alguien está triste, lo mejor es darle un abrazo. ¿Le podemos dar abrazos a Valeria? Es una idea muy bonita, Sofía. Pero es importante recordar que cuando alguien está pasando por un momento difícil, a veces no quiere que lo toquen. Así que si Valeria regresa y no quiere abrazos, eso está bien. Pueden demostrarle su cariño de otras maneras, como sonriéndole, diciéndole cosas bonitas o simplemente estando allí para ella. Los niños asintieron solemnemente, como si acabaran de recibir una misión muy importante. Ahora, continuó Tomás, necesito que sigan trabajando en sus ejercicios de matemáticas. La maestra Patricia va a venir a acompañarlos mientras yo ayudo a Valeria.
Quiero que se porten muy bien con ella. ¿De acuerdo? Un coro de sí, maestro, llenó el aula. Tomás salió del aula y encontró a Valeria exactamente donde la había dejado, encogida en la silla del pasillo. Se veía tan pequeña y vulnerable que sintió una punzada de dolor en el pecho. ¿Lista para ir a ver a la directora?, preguntó suavemente. Valeria asintió, aunque él pudo ver el miedo en sus ojos. Caminaron por el pasillo hacia la oficina de la directora, María Elena Vázquez, una mujer en sus 50 que había dedicado más de 20 años de su vida a la educación. Tomás tocó la puerta y escuchó la voz familiar que los invitaba a pasar. «Tomás, ¿qué puedo hacer por...?», comenzó a decir la directora, pero se detuvo al ver a Valeria. La experiencia le había enseñado a reconocer cuando un niño estaba en crisis. «Hola, Valeria. Ven, siéntate. ¿Quieres un poco de agua?». La niña asintió tímidamente. La directora le sirvió un vaso de agua fresca y se sentó detrás de su escritorio, manteniendo una expresión cálida y acogedora. «María Elena», dijo Tomás, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Valeria ha compartido conmigo información muy importante sobre su situación en casa. Creo que necesitamos activar nuestros protocolos de protección infantil». La directora asintió inmediatamente, entendiendo la gravedad implícita en las palabras de Tomás. «Valeria», dijo la directora con voz suave, ¿te sientes cómoda contándome lo que le dijiste al maestro Tomás? O si prefieres, él puede contarme mientras tú escuchas». Valeria miró entre los dos adultos y luego, con una voz más firme de la que había usado toda la mañana, dijo, «Yo puedo contarle». Y así, en la oficina de la directora, Valeria volvió a contar su historia. Esta vez, los detalles fueron más específicos. Habló de las noches en que se escondía en su closet cuando su padre llegaba alterado. Describió cómo su madre trataba de protegerla, pero que a veces no podía porque ella también tenía miedo. Contó sobre las veces que había llegado tarde a la escuela, porque su madre necesitaba tiempo extra para recuperarse de las situaciones difíciles en casa. Con cada palabra, el cuadro se volvía más claro y más desgarrador. Esta no era una niña que estaba inventando historias o exagerando situaciones. Esta era una niña que había estado viviendo en un infierno doméstico, tratando desesperadamente de mantener la apariencia de normalidad mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. La directora tomó notas cuidadosas, hizo preguntas gentiles pero específicas, y le aseguró a Valeria repetidamente que había hecho lo correcto al hablar. «Valeria», dijo finalmente la directora, «vamos a traer a alguien más para que hable contigo. Se llama licenciada Carmen, y ella es una psicóloga que se especializa en ayudar a niños que están pasando por situaciones como la tuya. ¿Te parece bien?». Valeria asintió, aunque Tomás pudo ver que estaba agotada emocionalmente. Mientras esperaban a que llegara la psicóloga, la directora contactó a los servicios de protección infantil. Tomás permaneció con Valeria, hablándole suavemente, asegurándose de que se sintiera acompañada y segura. La licenciada Carmen Rodríguez llegó en menos de una hora. Era una mujer joven, con una sonrisa cálida y una manera de hablar que inmediatamente puso a Valeria más cómoda. Tenía una especialización en trauma infantil y había trabajado con cientos de niños en situaciones similares. «Hola, Valeria», dijo Carmen, sentándose al nivel de la niña. «He escuchado que eres una niña muy valiente que decidió pedir ayuda. Eso es algo muy difícil de hacer y estoy muy orgullosa de ti». Durante la siguiente hora, Carmen habló con Valeria de una manera que era al mismo tiempo profesional y maternal. Utilizó técnicas especializadas para ayudar a la niña a expresar sus sentimientos sin retraumatizarla. Le pidió que dibujara su casa y su familia, y los dibujos revelaron mucho más de lo que las palabras habían expresado. En uno de los dibujos, Valeria había dibujado una casa con todas las ventanas cerradas y barras negras sobre ellas. En otro, había dibujado 3 figuras. Una muy grande y oscura, una mediana que parecía estar llorando, y una muy pequeña que se escondía detrás de la figura mediana. «¿Puedes contarme sobre este dibujo?», preguntó Carmen suavemente, señalando la imagen de las 3 figuras. «Esa soy yo», dijo Valeria, señalando la figura más pequeña. «Esa es mi mamá, y ese». Su voz se quebró. «Ese es mi papá cuando está enojado». Carmen asintió comprensivamente. «¿Y por qué te dibujaste escondida detrás de tu mamá?». «Porque ella siempre trata de protegerme», explicó Valeria. «Pero a veces no puede.
porque él también le pega a ella. El corazón de Tomás se rompió un poco más con cada revelación. Miró a esta niña que había estado cargando un secreto tan pesado y se preguntó cuántos otros niños en su escuela, en su comunidad, en el mundo, estaban pasando por algo similar en silencio. Carmen continuó trabajando con Valeria, ayudándola a procesar sus emociones y validando sus sentimientos. Le explicó que los adultos especialistas iban a hablar con su mamá y que iban a trabajar para asegurar que tanto ella como su madre estuvieran seguras. ¿Va a estar bien mi mamá?, preguntó Valeria con preocupación. Vamos a hacer todo lo posible para asegurar que tanto tu mamá como tú estén bien y seguras, aseguró Carmen. Hay muchas personas que se dedican a ayudar a familias en situaciones como la tuya. Mientras Carmen trabajaba con Valeria, la directora coordinaba con los servicios sociales y la policía. El protocolo era claro. Cuando había evidencia de violencia doméstica que involucraba menores, se tenía que actuar inmediatamente. 2 trabajadores sociales llegaron a la escuela alrededor del mediodía. Eran profesionales experimentados que habían manejado casos similares cientos de veces, pero que nunca se volvían inmunes al dolor que veían en los rostros de los niños. Ana López, la trabajadora social principal, se presentó con Valeria y le explicó cuidadosamente qué iba a suceder a continuación. Valeria, necesitamos ir a tu casa para hablar con tu mamá. Vamos a explicarle que sabemos lo que está pasando y que queremos ayudar. ¿Crees que tu mamá estaría en casa ahora? Valeria asintió. Está en casa, siempre está en casa durante el día. ¿Tu papá está trabajando? Sí, no llega hasta la noche. Ana asintió. Era mejor hablar con la madre cuando el agresor no estuviera presente. Valeria, ¿te gustaría venir con nosotros para hablar con tu mamá? A veces es más fácil para las mamás escuchar estas cosas cuando sus hijos están allí para apoyarlas. Valeria vaciló, claramente dividida entre querer proteger a su madre y temer lo que podría pasar. ¿Va a meterse en problemas mi mamá?, preguntó con voz pequeña. No, aseguró Ana firmemente. Tu mamá no se va a meter en problemas. Nosotros entendemos que ella también está siendo lastimada. Queremos ayudarla a ella también. Finalmente Valeria asintió. El viaje a la casa de Valeria fue silencioso y tenso. Tomás había pedido permiso para acompañar al equipo, sintiéndose responsable de ver este caso hasta el final. La directora se había quedado en la escuela, coordinando con los maestros sustitutos y preparándose para manejar cualquier pregunta de otros padres o estudiantes. La casa de Valeria estaba en un barrio modesto de clase trabajadora, con casas pequeñas de una sola planta y jardines frontales que mostraban los esfuerzos de familias que hacían lo mejor que podían con recursos limitados. Cuando se detuvieron frente a la casa número 342, Tomás notó inmediatamente los contrastes reveladores. Las cortinas estaban cerradas a plena luz del día, el jardín estaba descuidado y había una sensación general de aislamiento que la distinguía de las casas vecinas. Ana tocó suavemente la puerta mientras Valeria se aferraba a la mano de Carmen. Pasaron varios minutos antes de que se escucharan pasos cautelosos acercándose desde el interior. ¿Quién es?, se escuchó una voz femenina a través de la puerta, cargada de ansiedad. Señora Martínez, soy Ana López de Servicios Sociales. Estoy aquí con su hija Valeria y algunas personas de la escuela. Necesitamos hablar con usted. Hubo un silencio largo y tenso. Tomás pudo imaginar a la madre de Valeria luchando con el pánico, tratando de entender qué había pasado y qué significaba que su hija estuviera con trabajadores sociales. Finalmente, la puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de 30 y pocos años que inmediatamente mostró las señales de alguien que vivía en estado constante de alerta. Laura Martínez era delgada hasta el punto de parecer frágil, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Llevaba una blusa de manga larga a pesar del calor, y Tomás notó cómo instintivamente se tocó la muñeca izquierda cuando los vio. «¿Valeria?», dijo con voz quebrada al ver a su hija. «¿Qué pasó? ¿Estás bien, mi amor?». Valeria corrió hacia su madre y la abrazó fuertemente. Laura la envolvió en sus brazos, y Tomás pudo ver cómo sus manos temblaban mientras acariciaba el cabello de su hija. «Señora Martínez», dijo Ana con voz gentil pero firme, «¿podemos pasar? Necesitamos hablar sobre la situación en su hogar». Laura palideció visiblemente, pero asintió y los invitó a entrar.
El interior de la casa confirmó las sospechas de Tomás. Aunque estaba limpia y ordenada, había señales sutiles de violencia. Una fotografía familiar con el vidrio ligeramente agrietado, marcas en la pared que habían sido cubiertas con pintura fresca y muebles que parecían haber sido reubicados recientemente. Pero lo más revelador era la tensión palpable en el aire, como si la casa misma hubiera absorbido años de miedo y trauma. Se sentaron en la pequeña sala, Laura manteniendo a Valeria cerca de ella en el sofá, mientras los demás tomaban asiento en las sillas disponibles. «Señora Martínez», comenzó Ana. «Valeria habló con su maestro hoy sobre algunas cosas que han estado pasando en casa. Ella nos contó sobre la violencia que ha estado presenciando». Laura cerró los ojos con fuerza, como si hubiera estado esperando este momento durante años, pero aún no estuviera preparada para enfrentarlo. Ella no debería haber, murmuró, pero su voz se desvaneció. «Mamá», dijo Valeria suavemente, tomando la mano de su madre. «Yo no quería que te pasara nada malo, pero el maestro Tomás dijo que cuando las personas se lastiman, es importante pedir ayuda». Laura miró a su hija con ojos llenos de lágrimas. «Mi amor, yo he tratado de protegerte. He tratado de mantener todo esto lejos de ti». «Señora Martínez», intervino Carmen gentilmente, «entendemos que usted ha estado tratando de proteger a Valeria, pero lo que está sucediendo la está afectando profundamente, aunque usted haga todo lo posible por mantenerla alejada de la violencia». Laura asintió lentamente, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. «Yo sé que lo escucha», susurró. «Sé que la asusto cuando él viene alterado y cuando empieza todo. Pero no sé qué hacer, no tengo a dónde ir, no tengo dinero propio. Él controla todo». Pero lo que Laura no sabía es que al estar dispuesta a escuchar a su hija y reconocer la verdad, había dado el primer paso hacia la libertad que tanto necesitaban. Ana se inclinó hacia adelante. «Señora Martínez, queremos que sepa que no está sola. Hay recursos disponibles. Hay lugares seguros donde usted y Valeria pueden quedarse mientras trabajamos en una solución a largo plazo». «¿Lugares seguros?», preguntó Laura con un destello de esperanza en sus ojos, que inmediatamente fue reemplazado por miedo. «Pero él me va a encontrar. Siempre dice que me va a encontrar sin importar a dónde vaya. Tenemos experiencia manejando situaciones como esta», aseguró Ana. «Hay refugios especializados en casos de violencia doméstica, con medidas de seguridad específicas. Y también podemos trabajar con las autoridades para obtener órdenes de restricción». Valeria habló desde el regazo de su madre. «Mamá, ¿ya no vamos a tener que escuchar los gritos por las noches?». La pregunta inocente de la niña rompió el corazón de todos los presentes. Laura la abrazó más fuerte. «No, mi amor, nunca más vas a tener que escuchar eso». Tomás, quien había permanecido silencioso durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. «Señora Martínez, Valeria es una de las niñas más dulces e inteligentes que he tenido el privilegio de enseñar. Ella merece crecer en un ambiente donde se sienta segura y amada, y usted también merece vivir sin miedo». Laura lo miró con gratitud. «Ella es lo más importante en mi vida», dijo con voz firme. «Si hay una manera de mantenerla segura, estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario». Ana sonrió alentadoramente. «Esa es exactamente la actitud que necesitamos. ¿Estaría dispuesta a venir con nosotros ahora para explorar las opciones? Podemos ir a un lugar seguro donde pueden quedarse esta noche, y mañana podemos comenzar a trabajar en un plan a largo plazo». Laura vaciló, mirando alrededor de la casa que había sido su hogar durante los últimos 8 años, a pesar de todo el dolor que contenía. «¿Qué pasa si él viene y no estamos aquí? Va a estar furioso». «Señora Martínez», dijo Ana seriamente, «es exactamente por eso que necesitan salir de aquí hoy. Cuando los agresores se dan cuenta de que han perdido control, a menudo se vuelven más peligrosos». Carmen añadió. «Hemos coordinado con la policía local. Van a estar monitoreando la situación y van a estar listos para intervenir si es necesario». Valeria miró a su madre con ojos suplicantes. «Mamá, por favor, yo tengo miedo cuando él grita, y tengo miedo cuando te lastima». Esas palabras fueron el punto de quiebre para Laura. Se secó las lágrimas y asintió con determinación. «Está bien, vamos a irnos, pero necesito empacar algunas cosas». «Por supuesto», dijo Ana. «Podemos ayudarla».
Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de actividad. Laura empacó ropa para ella y Valeria, documentos importantes, algunos juguetes y libros favoritos de la niña, y las pocas fotografías familiares que no incluían al padre de Valeria. Tomás ayudó cargando las maletas, impresionado por la fortaleza que Laura estaba demostrando en este momento crucial. Mientras empacaban, Carmen trabajaba con Valeria para ayudarla a procesar lo que estaba sucediendo. ¿Estás asustada, Valeria?, preguntó la psicóloga. La niña asintió, honestamente. Un poco, pero también estoy, ¿cómo se dice cuando estás contenta y asustada al mismo tiempo? ¿Esperanzada?, sugirió Carmen. Sí, eso, esperanzada. Cuando terminaron de empacar, Ana explicó el proceso que seguiría. Vamos a ir primero a la estación de policía para presentar un informe oficial. Luego las llevamos al refugio, donde pueden descansar y comenzar a procesar todo esto. Mañana nos reuniremos con más especialistas para desarrollar un plan de seguridad a largo plazo. Justo cuando estaban a punto de salir de la casa, el teléfono celular de Laura comenzó a sonar. Cuando vio el nombre en la pantalla, su rostro se puso blanco como la cal. «Es él», susurró con pánico. «Nunca llama durante el día. ¿Qué hago?». Ana pensó rápidamente. No conteste. Si contesta y él sospecha algo, podría venir a casa antes de lo esperado. Pero el teléfono siguió sonando, y luego se detuvo solo para comenzar a sonar nuevamente. «Está bien», dijo Ana, tomando control de la situación. «Vámonos ahora. Rápido». Salieron de la casa y se subieron a los vehículos mientras el teléfono de Laura continuaba sonando intermitentemente. Tomás se quedó con Valeria y Carmen en un vehículo, mientras Laura fue con Ana y el otro trabajador social. Durante el viaje al refugio, Valeria se quedó callada, mirando por la ventana mientras las calles familiares de su barrio desaparecían detrás de ellos. «Maestro Tomás», dijo finalmente. «Sí, Valeria. ¿Van a estar enojados mis compañeros de clase porque causé tanto problema?». La pregunta rompió el corazón de Tomás. «Valeria, mírame», dijo, volteándose en su asiento para hacer contacto visual con ella. «Tú no causaste ningún problema. Tú fuiste valiente e hiciste lo correcto. Tus compañeros de clase están preocupados por ti y quieren que estés bien». «¿En serio?». «En serio. De hecho, cuando regresé al aula después de hablar contigo, todos preguntaron cómo podían ayudarte. Miguel dijo que quería darte algunos de sus dulces favoritos para hacerte sentir mejor». Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Valeria por primera vez en todo el día. «Miguel es muy dulce». «Sí, lo es. Y todos tus compañeros te quieren mucho». Llegaron al refugio, Casa de Esperanza, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Era un edificio discreto y bien protegido, diseñado para parecer una casa grande más que una institución. María González, la directora del refugio, los recibió en la puerta con una sonrisa cálida. «Bienvenidas, Laura y Valeria», dijo con voz maternal. «Están seguras aquí». El refugio era sorprendentemente acogedor. Había una sala común con sofás cómodos, una cocina grande donde las residentes podían preparar sus propias comidas, un área de juegos para niños y habitaciones privadas para cada familia. Laura y Valeria fueron asignadas a una habitación en el segundo piso con 2 camas individuales, un escritorio pequeño y una ventana que daba a un jardín interno lleno de flores. Era simple pero limpio y seguro. «¿Este va a ser nuestro hogar ahora?», preguntó Valeria, explorando la habitación. «Por ahora sí», respondió su madre, «hasta que encontremos algo permanente». Esa noche, mientras Laura y Valeria se instalaban en el refugio, Tomás regresó a su apartamento con la mente llena de todo lo que había sucedido. Se preparó una taza de té y se sentó en su sillón favorito, reflexionando sobre el día. En 15 años de enseñanza, había visto muchas cosas. Había ayudado a niños con dificultades de aprendizaje. Había consolado a estudiantes que perdían a sus mascotas. Había mediado en conflictos entre compañeros de clase. Pero nunca había estado tan directamente involucrado en salvar la vida de un niño. Porque eso era lo que había sucedido. Se dio cuenta. Valeria no solo estaba siendo traumatizada por presenciar violencia doméstica, estaba en peligro real. Los niños que crecen en hogares violentos tienen estadísticamente más probabilidades de sufrir abuso directo, desarrollar problemas de salud mental y perpetuar el ciclo de violencia en sus propias relaciones futuras. Al ayudar a Valeria a encontrar su voz
y al actuar sobre lo que ella había compartido, él había ayudado a romper ese ciclo. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era la directora María Elena. «Tomás, ¿cómo estás? Ha sido un día muy intenso. Ha sido revelador», respondió Tomás. «¿Has sabido algo más?» «Ana me llamó hace una hora. Laura y Valeria están instaladas en el refugio. Laura ya ha hablado con un abogado especializado en violencia doméstica y van a presentar una orden de restricción mañana por la mañana. Y el padre, la policía fue a hablar con él esta tarde». Según Ana, se puso muy agresivo cuando se dio cuenta de que Laura y Valeria se habían ido. Pero como ya había una orden judicial temporal en su lugar, no pudieron detenerlo. Solo le advirtieron que no se acercara al refugio o a la escuela. Tomás sintió un escalofrío. ¿Crees que va a respetar la orden? Es difícil saberlo, pero el refugio tiene excelentes medidas de seguridad y la policía va a estar monitoring la situación de cerca. Después de colgar, Tomás pasó mucho tiempo pensando en Valeria. Se preguntó cómo se sentiría durmiendo en un lugar nuevo, si tendría pesadillas, si extrañaría su habitación familiar, a pesar de todo el miedo que estaba asociado con ella. Mientras tanto, en el refugio, Valeria efectivamente tenía dificultades para dormir. No porque tuviera miedo del lugar nuevo, sino porque por primera vez en años no escuchaba gritos, portazos o llanto a través de las paredes. «Mamá», susurró en la oscuridad, «¿por qué está tan silencioso?» Laura, quien también estaba despierta, sonrió tristemente. «Porque estamos en un lugar seguro, mi amor. Este es como se supone que debe sonar la noche». «¿En serio? ¿No se supone que haya ruidos de enojo?» «No, bebé. Las noches se supone que son para descansar y tener sueños bonitos». Valeria consideró esto por un momento. «Me gusta», decidió finalmente. «Me gusta el silencio seguro». Los días siguientes fueron un torbellino de actividades legales y emocionales. Laura trabajó con abogados, asistentes sociales y psicólogos para establecer un plan de seguridad a largo plazo. Valeria continuó con sesiones de terapia con Carmen, procesando años de trauma acumulado. Tomás visitó el refugio varias veces, trayendo tareas de la escuela para Valeria y manteniéndola conectada con sus compañeros de clase. Los otros niños habían hecho tarjetas y dibujos para ella, expresando su apoyo de la manera más pura e inocente posible. «Mira, Valeria», dijo Tomás durante una de sus visitas, mostrándole una pila de tarjetas coloridas. «Todos en la clase hicieron esto para ti». Valeria leyó cada tarjeta cuidadosamente, sus ojos llenándose de lágrimas de gratitud. «Miguel me dibujó compartiendo sus dulces conmigo», dijo con una sonrisa, «y Sofía escribió que soy la niña más valiente que conoce». «Y tienen razón», confirmó Tomás. «Eres increíblemente valiente». 2 semanas después del día que cambió todo, Valeria regresó a la escuela. Laura había encontrado un trabajo de medio tiempo en una oficina cercana al refugio, y con la ayuda de los servicios sociales, habían comenzado a reconstruir sus vidas. Cuando Valeria entró al aula esa mañana, fue recibida con una ovación espontánea de sus compañeros. Algunos corrieron a abrazarla, otros le dieron dibujos y cartas, y todos expresaron lo mucho que la habían extrañado. Tomás observó desde su escritorio, sintiendo una mezcla de orgullo y emoción que amenazaba con derramarse en lágrimas. Ver a esta niña, que solo unas semanas antes había estado rota por el dolor, ahora sonriendo y riendo con sus amigos, era un recordatorio poderoso de la resistencia increíble de los niños. Durante el recreo, Valeria se acercó al escritorio de Tomás. «Maestro», dijo con timidez, «quería darle las gracias». «¿Por qué, Valeria?» «Por escucharme, por no ignorar mis lágrimas, por ayudarme a ser valiente». Tomás se agachó para estar a su nivel. «Valeria, la valentía ya estaba dentro de ti. Yo solo te ayudé a encontrarla». «¿Puedo contarle un secreto?», preguntó la niña. «Por supuesto. Anoche dormí toda la noche sin despertarme y tuve un sueño bonito. Soñé que era un pájaro y que podía volar a cualquier parte del mundo y que siempre sabía cómo encontrar el camino de regreso a casa». Tomás sonrió, sintiendo cómo su corazón se llenaba de esperanza. «¿Y a dónde volaste en tu sueño?» «A muchos lugares bonitos. Pero ¿sabes qué, maestro? Home ya no era un lugar que me daba miedo. Era un lugar seguro donde mi mamá y yo podíamos estar felices». Un mes después, Laura y Valeria se mudaron a un pequeño apartamento
en un complejo residencial que tenía medidas de seguridad adicionales. Laura había conseguido un trabajo de tiempo completo y con la ayuda de la asistencia gubernamental y las organizaciones de apoyo, estaba comenzando a construir una vida independiente para ella y su hija. El padre de Valeria había violado la orden de restricción en 2 ocasiones, pero había sido arrestado ambas veces. Estaba enfrentando cargos criminales y había sido ordenado a tomar clases de manejo de la ira y tratamiento por abuso de sustancias como parte de un programa de rehabilitación judicial. Tomás siguió siendo una presencia constante en la vida de Valeria, no solo como su maestro, sino como un mentor y figura paterna positiva. Había solicitado entrenamiento adicional en reconocimiento de señales de abuso infantil y se había convertido en el coordinador de bienestar estudiantil de la escuela. 6 meses después del día que cambió todo, la escuela primaria Benito Juárez organizó una asamblea especial sobre la seguridad infantil y la importancia de pedir ayuda. Valeria, ahora una niña segura y sonriente, subió al escenario junto con su madre para hablar a toda la escuela. «Hola», dijo Valeria al micrófono, su voz clara y firme. «Mi nombre es Valeria y quiero contarles una historia sobre lo que pasa cuando eres valiente y pides ayuda». En la audiencia, Tomás sintió lágrimas de orgullo rodando por sus mejillas mientras escuchaba a esta niña extraordinaria compartir su historia de supervivencia y esperanza. «Antes», continuó Valeria, «tenía mucho miedo en casa. Escuchaba ruidos que me asustaban y veía cosas que me ponían triste. Pensé que tenía que guardar todo en secreto porque alguien me dijo que era un secreto que no podía contar». Hizo una pausa, mirando hacia el público lleno de niños de todas las edades que la escuchaban con atención absoluta. «Pero un día mi maestro, el señor Tomás, notó que estaba llorando, y en lugar de ignorarme o decirme que dejara de llorar, se acercó y me preguntó qué pasaba. Y cuando le conté, no se enojó conmigo. Me dijo que era valiente por hablar». Señaló hacia donde estaba sentado Tomás. «El maestro Tomás me enseñó que los secretos que nos hacen sentir mal no son secretos que tenemos que guardar. Me enseñó que siempre hay adultos dispuestos a ayudar cuando estamos asustados o lastimados». Su madre, Laura, tomó el micrófono. «Quiero agradecer a esta escuela, al maestro Tomás y a todos los profesionales que nos ayudaron. También quiero decirles a otros padres que podrían estar pasando por situaciones similares. Hay ayuda disponible, no están solos». Después de la asamblea, varios padres se acercaron a Laura y a los trabajadores sociales presentes. 3 familias más pidieron ayuda ese día, y en las semanas siguientes, la escuela se convirtió en un centro de recursos para familias en crisis. La historia de Valeria se extendió más allá de su escuela. Los medios locales cubrieron la historia, sin revelar nombres verdaderos para proteger la privacidad de la familia, y se convirtió en un ejemplo de cómo las escuelas pueden ser lugares seguros, donde los niños pueden encontrar ayuda. Un año después, Valeria había florecido completamente. Sus calificaciones habían mejorado dramáticamente. Había hecho nuevos amigos y había desarrollado una pasión por el arte y la escritura. Sus dibujos ya no mostraban casas oscuras con ventanas cerradas, sino jardines llenos de flores, familias sonrientes y cielos azules llenos de posibilidades. Laura había completado un programa de capacitación vocacional y había conseguido un trabajo en una oficina de contabilidad. Había comenzado a salir con un hombre gentil que trabajaba como consejero en una escuela secundaria y que entendía y respetaba lo que ella y Valeria habían pasado. En una tarde de primavera, mientras Tomás organizaba su aula después de clases, Valeria apareció en la puerta con un sobre en la mano. «Maestro Tomás», dijo con una sonrisa brillante, «mi mamá y yo hicimos algo para usted». Dentro del sobre había una carta escrita en la caligrafía cuidadosa de una niña de 11 años, junto con un dibujo colorido. «Querido maestro Tomás», leyó la carta, «quería escribirle para decirle gracias por salvar mi vida. Sé que eso suena muy dramático, pero es verdad. Si usted no hubiera prestado atención cuando estaba llorando, si no hubiera preguntado qué pasaba, si no hubiera creído en mí y actuado para ayudarme, no sé qué habría pasado conmigo y mi mamá». Tomás tuvo que detenerse para limpiarse los ojos antes de continuar leyendo. «Ahora tengo sueños bonitos, casi todas las noches. Mi mamá sonríe mucho más. Tenemos un hogar que es realmente seguro. Y yo aprendí que mi voz importa, que lo que siento importa,
y que siempre hay adultos buenos dispuestos a escuchar cuando los niños necesitan ayuda. Cuando sea grande, quiero ser como usted. Quiero ser alguien que escucha cuando otros necesitan ayuda. Quiero ser alguien que hace que las personas se sientan seguras. Gracias por enseñarme que está bien pedir ayuda. Gracias por enseñarme que soy valiente. Pero sobre todo, gracias por enseñarme que merezco estar segura y ser feliz. Con todo mi cariño y gratitud, Valeria. El dibujo que acompañaba la carta mostraba a una niña pequeña y un maestro de pie bajo un arco iris brillante, con las palabras "Los héroes vienen en todas las formas", escritas en la parte superior. Tomás se quedó sentado en silencio durante varios minutos, reflexionando sobre el viaje increíble que habían tomado juntos. Pensó en ese día lluvioso cuando notó por primera vez las lágrimas de Valeria y se maravilló de cómo un simple acto de prestar atención y mostrar compasión había cambiado el curso completo de la vida de una niña. Se dio cuenta de que la historia de Valeria no era solo sobre una niña valiente que encontró su voz, o sobre una madre que encontró la fuerza para proteger a su hija. Era también sobre el poder de una comunidad, maestros, directores, trabajadores sociales, psicólogos, compañeros de clase y desconocidos compasivos, uniéndose para proteger a los más vulnerables. Era una historia sobre escuchar, sobre prestar atención a las señales silenciosas de socorro, sobre tomar acción incluso cuando es difícil o incómodo. Era una historia sobre la diferencia que una persona puede hacer cuando decide que no va a ignorar el sufrimiento de otro ser humano. Pero más que todo, era una historia sobre esperanza, sobre la capacidad increíble de los niños para sanar y prosperar cuando se les da seguridad y apoyo, sobre la posibilidad de romper ciclos de violencia y trauma, sobre el poder transformador de la bondad humana. Mientras el sol se ponía y pintaba el aula con tonos dorados, Tomás guardó cuidadosamente la carta y el dibujo de Valeria en su escritorio. Mañana sería otro día, con nuevos estudiantes, nuevas oportunidades de enseñar y posiblemente nuevas oportunidades de cambiar vidas, porque había aprendido algo invaluable de Valeria, que a veces las lecciones más importantes no están en los libros de texto o en los planes de estudio. A veces, las lecciones más importantes están en las lágrimas silenciosas de un niño, esperando a que alguien se acerque y pregunte: ¿qué pasa? ¿Cómo puedo ayudar? Esta historia nos enseña que la violencia doméstica no es solo un problema de adultos. Afecta profundamente a los niños que la presencian, pero también nos muestra el poder increíble de la esperanza, la comunidad y la valentía para buscar ayuda. La historia de Valeria nos recuerda que detrás de cada niño que actúa diferente, que se ve triste, que se aísla o que llora en silencio, puede haber un mundo entero de dolor que nadie ve. Nos enseña que escuchar de verdad, no solo oír, sino realmente escuchar con el corazón y la mente abiertos, puede literalmente salvar vidas. Nos muestra que los niños son mucho más resistentes de lo que pensamos, pero que esa resistencia florece mejor en ambientes de seguridad, amor y apoyo. Nos recuerda que nunca debemos subestimar el impacto que podemos tener en la vida de otro ser humano, especialmente cuando ese ser humano es un niño vulnerable que necesita desesperadamente que alguien le crea y lo proteja. Y finalmente, nos enseña que la valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es sentir miedo y aún así hacer lo correcto. Valeria tuvo miedo cuando decidió hablar sobre lo que estaba pasando en casa. Su madre tuvo miedo cuando decidió dejar la relación abusiva. Tomás tuvo miedo cuando se dio cuenta de la magnitud de la situación que había descubierto. Pero todos ellos encontraron la valentía para hacer lo correcto, y esa valentía cambió todo. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre la importancia de prestar atención a los niños que podrían estar sufriendo en silencio, me gustaría pedirte un favor. Dale like a este video para que más personas puedan verlo y recordar la importancia de escuchar de verdad. Suscríbete al canal para más historias que nos recuerdan el poder de la compasión humana. Y más importante aún, déjame saber en los comentarios, ¿has notado alguna vez a un niño que parecía necesitar ayuda? Tu respuesta podría inspirar a otros a actuar cuando se encuentren en una situación similar. Recuerda, cada niño merece estar seguro, cada niño merece ser escuchado, y cada uno de nosotros tiene el poder de ser el adulto que marca la diferencia en la vida de un niño que necesita ayuda.
Nunca ignores las lágrimas de un niño. Podrían ser la clave para salvarlo.